Terminé mi última entrada con un canto dolorido de la discusión profunda de la administración de la justicia en el mundo. En general, las sociedades más avanzadas, bueno, tienen un edificio legal, en fin, con algunas posibilidades, pero la justicia en el mundo, la administración de la justicia en el mundo es una catástrofe, como la quieras ver. Y terminé con un canto dolorido que repito para iniciar porque voy a continuar con el tema. Y decía, hay de los que, entre comillas, hay de los que decretan decretos de iniquidad y cuando escriben, escriben desventura. De suerte que tienen a los desgraciados al margen de la justicia y despojan del derecho a los pobres de mi pueblo. De modo que las viudas son su presa y saquean a los huérfanos. Cierro comillas. Saquean todo. Los depredadores sociales no saquean a los pobres, saquean todo. Todo, saquean el planeta, saquean absolutamente lo que sea. No hay límites a la voracidad humana por la riqueza. Y hoy los pobres somos la mayoría del mundo, como siempre ha sido. Un invento importante dentro del finales del 19 y comienzos del 20, que fue la clase media, cuando se empezó a desarrollar la burguesía y las clases medias, que ha sido un gran contrapeso y una esperanza de justicia, tal vez, de cambiar el mundo, porque esas clases medias populares pudieron educar bien a sus hijos, en fin, que ha sido el camino realmente que tal vez nos pueda llevar a unas sociedades medianamente justas. Lo único que sucede es que los poderosos siguen gobernando sobre todo, ¿verdad? Hoy el dueño del mundo es el dinero y el que lo tiene es el dueño del mundo. ¿Sois conscientes de ello o no? ¿De que somos todos, estamos viviendo un nuevo feudalismo? Bueno, hablaremos de eso. Y conviene entender que la justicia, como dice el clásico, termina donde empieza el misterio, que nunca podrán los tribunales, ni la ley, ni la norma, ni su aplicación interpretativa regular sobre aquellos recónditos lugares donde un ser consciente entiende y decide sobre la realidad, ni sobre esa conciencia individual que nos permite elegir y entender sobre lo justo y sobre lo injusto, ese centro del entendimiento del hecho existencial sobre el que únicamente se puede influir de una manera importante en las primeras etapas formativas. De ahí lo importante de los procesos formativos que configuren la realidad social final. Los procesos formativos, la idea del bien, la idea del mal, la idea de la justicia, desde la infancia. Y desde luego conviene advertir y conviene entender que la justicia ni es ni puede ser un negocio, ni es un lugar donde pretender desorbitadas exigencias ni justificadas ventajas, ni arma de opresión, ni refugio de los depravados, ni un orden para defender injusticias y privilegios, sino el lugar donde todos esperamos encontrar la solución equitativa a los problemas consecuencia de los distintos órdenes de nuestra interrelación social. Todos estamos llamados a actuar con cordura y seriedad antes de apelar a la justicia en nuestro propio beneficio colectivo y los servidores de la justicia entender que los abusos en su apelación es un ilícito moral que deben contener y que deben reprimir. Comillas. Permite demandas contra comportamientos razonables y enseguida la gente ya no se sentirá libre de actuar razonablemente. Lo dijo Howard y es verdad. Y es verdad. Cuando tú ves que la justicia ignora los despropósitos, las violencias, estás haciendo que la gente, ¿de para qué voy a denunciar si sale libre en 3 momentos el que me ha robado, el que me ha ofendido, el que ha pegado a mis hijos? ¿Sois conscientes, los funcionarios de la justicia, que vosotros estáis degradando el mundo? Y conviene advertir y conviene entender que en la administración de la justicia lo que realmente se administra es el dolor humano, muchas veces la ignorancia, la pobreza y la desprotección. Lugares peligrosos los tribunales, como han sido definidos muchas veces por leyes inadecuadas o injustas, muchas veces por jueces inicuos, muchas veces por la consagración de los poderosos frente a los débiles e ignorantes y frente a los superiores intereses de la colectividad. Comillas. Preferible soportar una injusticia que cometerla, ya que el que soporta una injusticia es una víctima, pero el que la comete se convierte en un injusto. Sócrates.
Sócrates lo dijo hace 2500 años, que es preferible soportar una injusticia que cometerla, ya que el que soporta una injusticia es una víctima, pero el que la comete se convierte en un injusto, se convierte en un criminal. La primera y fundamental alineación de la justicia debe estar con los derechos de los débiles, de los pobres, de los ignorantes. Vosotros, los que administráis justicia, vuestro primer posicionamiento tiene que ser con los indefensos, con los débiles, con los pobres, con los ignorantes. El día en que los tribunales de justicia sean lugar de confianza y de esperanza en la percepción de la ciudadanía, el mundo será otro. Si se dobla la vara de la justicia, que sea por misericordia, no por dádiva. ¿Lo entendéis? ¿Lo sois capaces de entenderlo? De que si se dobla la vara de la justicia sea por misericordia y no por dádiva. Dios, son las cosas tan fáciles al final. ¿Alguien lo entiende hoy así? Que la vara de la justicia se dobla por misericordia y no por dádiva. Swift, al principio del 18, lúcidamente decía respecto a los jueces: toda su vida se han inclinado en contra de la verdad y de la equidad, y necesario es para ellos favorecer el fraude, el perjurio y la vejación, y que el tiempo se dilate al infinito. Pero los procesos de personas acusadas de crímenes contra el Estado, o contra los ricos, o contra los poderosos, el método es mucho más corto y recomendable. El juez manda primero a sondear a quienes disfrutan del poder y luego puede, con toda comodidad, ahorcar o absolver al criminal, cumpliendo rigurosamente todas las debidas formas legales. ¿Os da vergüenza que esto sea verdad en los tiempos de Swift y en los tiempos actuales? ¿No os da vergüenza que realmente estéis oteando el horizonte para ver si lo que conviene es ahorcar o perdonar en relación con tus intereses personales, porque vas a ascender, porque el Estado es muy poderoso y más vale que, en fin, que me vean con buenos ojos? Malditos seáis si sois de los que hacéis eso. Malditos seáis. Conviene advertir y conviene entender que no es la proliferación legislativa, normativa y reglamental el mejor camino para el entendimiento de la justicia. Comillas. Debe consignarse esta gente, tiene una jeringonza y jerga particular para su uso que ninguno de los demás mortales puede entender, y en la cual están escritas todas las leyes, y que los abogados se cuidan muy especialmente de multiplicar, con lo que han conseguido confundir la esencia misma de la verdad y de la mentira, la razón y la sinrazón. ¿Es así? ¿Utilizáis el lenguaje jurídico para esto, para confundir? ¿Tenéis esa especie de odio y desconfianza que se tiene por el vacío legal? ¿El horror vacui que sienten tantos pequeños burócratas con almas de dictadores? Que nos lleva a la proliferación sin fin legislativa, que casi es un fin en sí mismo para inseguridad y desconcierto de todos. Normas y normas y normas y normas y normas. Intromisión en las vidas particulares, en las cosas más íntimas. Ahora prohibir fumar en las playas. Os habéis vuelto locos. Comillas. A decir verdad, no hay caso en que no tenga su contrario, ni disposición, sino tal que del todo parece lo contrario a aquella. ¿Es así? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No hay un caso que no tenga doctrina en contrario ni disposición, sino otra que del todo parece contraria a la primera. Estamos en el teatro del absurdo judicial, lo sabéis, ¿verdad? ¿Lo sabéis? ¿Lo asumís? Perdonad un segundo, que me he perdido un poquito, como siempre. Pero lo encontraré enseguida.
Sigamos, después de breve interludio. Estoy solo, manejo muy mal el grabador. Disculpadme, os he hecho perder unos minutos. Muy por el contrario, el camino debería ser justamente lo opuesto, la simplificación en lo posible de los accesos a los conocimientos suficientes con los fines superiores de un orden justos y en relación con los mecanismos judiciales o administrativos, prácticamente desde la educación primaria. Que la ley y el sentido común ciudadano sean lo más coincidentes posible, ya que cuando los justos son burlados, como sucede tanto hoy en día, es una burla de los justos. Ahora, aquí en España, estamos instalados en el disparate, un panda de criminales que están en el gobierno, ha legalizado la ocupación de pisos. Lleva un señor enfermo a un hospital y cuando vuelve tiene la casa ocupada. Y tiene 85 años o 90 años y entra en un proceso judicial que puede durar 2 años, 3 años, 4 años. ¿No entendéis? Que estemos viviendo que en un país se pueda vivir ese tipo de situaciones. ¿Entendéis que en un país hayan detenido bandas de atracadores de autopistas y les han detenido 200 veces a grupos articulados que se dedican a robar turistas o carteristas? Y tardan lo que tardan en llegar al juzgado y salir por la otra puerta. ¿Entendéis que se puede vivir en un país así? Que este sea el destino de las grandes sociedades occidentales. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Muchas leyes, comillas, muchas leyes, mal gobierno y mala sociedad. Hay dos cosas que el ser humano nunca debería ver como son hechas: las leyes y las salchichas. Me da una risa sorda cuando les veo a esos imbéciles legislar con esa seriedad, auténticas tonterías que están intentando justificar el sueldo. Me da la misma sensación cuando tengo algún interés por ver qué es lo que dicen en el Parlamento. Tengo el mismo interés que cuando los perritos pequeños te ladran que están justificando el sueldo. Pues lo mismo. Qué poca grandeza se ve, qué poca grandeza. Propicien los gobiernos las condiciones en las que el ciudadano sea más autónomo y libre. Hablen menos de libertad mientras en una cascada sin fin intenta normatizar y penetrar hasta los más recónditos ámbitos de la vida social y personal de la ciudadanía. Pesaos, pesaos. Estáis intentando dominar a tu prójimo al nivel de la esclavitud. No hagas muchas pragmáticas. Y si las hicieras, procura que sean buenas y sobre todo que se guarden y que se cumplan. Que las pragmáticas que no se guardan, lo mismo es que si no lo fuesen, es como si no lo fuesen. Lo dijo Alfonso X el Sabio, un rey importante en la historia de España, del que hablaremos un poquito más adelante, algo más de él. Haz pocas leyes y hazlas buenas y que se cumplan. Porque si no se cumplen, ejercen el efecto contrario. Al contrario, las buenas leyes mal usadas, pervertidas, inmovilizadas, interpretadas para maniatar las leyes, las propias leyes, son la mayor amenaza. No es de recibo que para temas simples como una declaración de impuestos, una declaración judicial, todos nos sintamos como el personaje de Kafka, desolados, temerosos y culpables por anticipado de faltas contra una realidad reglamentada que escapa a nuestra comprensión, donde cualquier situación legal puede ser una cosa y su contraria. Cualquier interpretación, cuando llegas a un tribunal, puede ser una o su contraria, sin ninguna justificación. Luego sí, lo argumentan como les da la gana argumentar, para cubrir un velo de legalidad y de responsabilidad y de... Joder. Ya se sabe de la malicia conceptual que esconde la frase que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Comillas. El orden natural es que a medida que crece el gobierno, decrece la libertad. A medida
que el gobierno crece, los sistemas jurídicos y los sistemas legales crecen y crecen y crecen. La libertad se va con ellos. Y conviene advertir y conviene entender que el mayor ilícito moral es que la ley maniate y secuestre la justicia. Hacer la ley, comillas, hacer la ley que llevar el reglamento. ¿Os suena a los españoles? Nos suena a todos. A los españoles nos suena a todos porque efectivamente un famoso ministro lo dijo así: hacer las leyes que quieras y el reglamento lo hago yo. Que los vericuentos del orden jurídico se pierda, como está perdida la justicia, que es su fin ideal hacia el que debe entender todas las leyes y todo el orden jurídico. Ya que cuando la justicia no se consigue, todo el ordenamiento jurídico está equivocada y solo enmascara la más cruel tropelía. No es una reforma parcial lo que tienen que hacer los tribunales de justicia, los órdenes jurídicos tienen que hacer un repensar la situación. Tienen que repensar la situación. No esconderos detrás, en fin, los cambios pequeñitos, porque el edificio social es muy complicado, el edificio jurídico más, hay que ir de la ley a la ley. Joder. Comillas, y más valdría que las leyes quieran lo que pueden en vista de que no pueden lo que quieren. Y debemos recordar que, comillas, un exceso de legalismo reduce la justicia a la letra de la ley, cuando es el espíritu de la ley lo que debe guiar a los tribunales. Lo repito. Y debemos recordar que un exceso de legalismo reduce la justicia a la letra de la ley, cuando es el espíritu de la ley lo que debe guiar a los tribunales. El primer deber de los tribunales de justicia es ser y ejercer de conciencia social, ser custodios, impulsores, defensores y propagadores de los más altos pensamientos de moral y de orden social. ¿Está en vuestro panorama, vosotros los que estáis en los tribunales, siquiera en vuestro panorama mental, que tenéis que ser los custodios, impulsores, defensores y propagadores de los más altos pensamientos de moral y de orden social? ¿De verdad? Avergonzados, meditar y avergonzados. Los bienes jurídicos máximos que debemos proteger sobre todo son el justo orden social y la seguridad del ejercicio de los derechos individuales, además de los derechos de las víctimas y la reparación del mal causado y la equidad de los intereses enfrentados. Comillas. Reducir la frondosa masa de contradicciones y abusos que acaban de convertir el derecho y los procedimientos en un matorral donde las gentes honestas no se anima a aventurarse mientras que los bandidos prosperan a su abrigo. Jules. ¿Os suena a vosotros a los tribunales lo que os acabo de decir? La necesidad de reducir la frondosa masa de contradicciones y abusos que acaban de convertir el derecho y los procedimientos en un matorral donde las gentes honestas no se animan a aventurarse, no se atreven a ir, mientras que los bandidos prosperan a su abrigo, a vuestro abrigo. ¿Y cuántos bandidos emboscados hay en la administración de la justicia? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Hoy y siempre ha sido históricamente. Yo creo que los mayores depredadores del mundo están escondidos en los tribunales. Hay algunos pensamientos, creo yo, que deben ser nuestros ejes centrales de alentamiento de las leyes y de los tribunales de justicia. Si la ley protege al poderoso y castiga al débil, la ley está equivocada. Si la ley facilita la vida de los delincuentes y deja sin adecuada protección a la sociedad, la ley está equivocada. Si la ley propicia el desorden social y el desencanto de la ciudadanía, la ley está equivocada. Si la ley repugna la conciencia de la gente sencilla, la ley está equivocada. Si la ley escandaliza al común de la sociedad, la ley está equivocada. Si la ley propicia y protege la injusticia, la ley está equivocada. Si la ley ofende al inocente y no protege a las víctimas, la ley está equivocada. Si la simple petición de justicia atemoriza al ciudadano, la ley está equivocada. Y estas equivocaciones, y si una sociedad teme más a los delincuentes que a las leyes, la ley y la sociedad está equivocada. Y estas equivocaciones atañen a todos y a cada uno de los participantes en la administración de la justicia, que son los cómplices necesarios en la defensa del centro absoluto del máximo valor del cuerpo social, el ciudadano, simplemente a las gentes de bien. ¿Qué es lo que tenéis que proteger? ¿Qué es lo que tenéis que proteger? Y cierro aquí porque al final es más fácil escribir, lo escribo con menos sensación de indignidad y de ofensa
que tengo en estos momentos con respecto a la organización de la justicia. A la Administración. Un abrazo cordial a todos.